tardes, amigos televidentes, bienvenidos a la edición del mediodía de su noticiero Acción 10, cara a cara con la noticia. Gracias por acompañarnos en esta hora de informaciones veraz y objetiva. Les saludamos con mucho gusto, Yaosca Narváez y Maribel Montenegro, listas para informarles. Luego de un recorrido con algunos impedimentos, finalmente el expresidente de Bolivia, Evo Morales, arribó este martes a México, país que le ofreció asilo tras su renuncia a la presidencia. A su llegada al país azteca, Morales denunció los actos de violencia en Bolivia y las acciones en su contra y su familia. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. A eso de las 11 de la mañana ingresó a suelo mexicano el expresidente boliviano Evo Morales, quien fue recibido por el canciller de esa nación, Marcelo Ebrard. Junto al exmandatario viajan Esther Morales Ayma, hermana de Evo, su hija Eva Liz Morales Alvarado, el expresidente Álvaro García Linera y la exministra de Salud Gabriela Montaño, además de otra persona aún no identificada. A su llegada, Evo agradeció el apoyo brindado por medio del asilo a México y aseguró que el gobierno de ese país le ha salvado la vida. El asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo y bueno, ya está aquí en tierras mexicanas, en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida, que son las causas que nos animan. Cedo el uso de la palabra a Evo Morales. Bienvenido, Evo, un saludo del presidente López Obrador y de todo el pueblo de México. Usted sabe muy bien, hermanas y hermanos de la prensa, por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Enfrentamos exactamente 3 semanas. Y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político cívico se sumó la Policía Nacional. Finalmente quiero decirles nuevamente, para que no haya más hechos de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido denunciar por eso el pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas que pidió que le entregara a cambio de $50,000 un día antes de nuestra renuncia. Y algunas informaciones puede comentarles. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. En horas de la mañana de ese martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció una conferencia de prensa junto a su gabinete tras conceder asilo político al exmandatario boliviano y explicó el retraso que tuvo para llegar el avión que transportaba a Morales. Asegura que se enfrentaron a una serie de problemas legales con los trámites para sobrevolar el espacio aéreo de varios países, entre ellos Brasil, Ecuador y Perú. Ese vuelo en su mayor parte transcurrirá pues en aguas internacionales. Así que no esperaría yo más contratiempos. Es como un viaje por la política latinoamericana, cómo se toman las decisiones y los riesgos que se corren. El avión hizo escala en Paraguay, donde aseguran se estableció contacto con el canciller de ese país tras ser ayudados por el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, porque él habló con el presidente de Paraguay otorgando el permiso para poder abastecerse de combustible. Agregaron que ante la negativa de Ecuador de permitir el paso de la aeronave, el viaje se dio a través de aguas nacionales mexicanas,
por lo que no se presentaron más contratiempos. El expresidente boliviano, antes de partir de su país, envió un mensaje a las Fuerzas Armadas a quienes solicitó no mancharse con la sangre del pueblo. Morales partió en horas de la noche de este lunes desde el trópico de Cochabamba, en el centro de Bolivia. Minutos antes de confirmar su partida rumbo a México, Evo Morales publicó otro mensaje en su cuenta en Twitter en el que mostró cómo pasó su primera noche fuera de La Paz. María Esther Ordóñez, Acción 10. En Bolivia, el ejército y la policía resolvieron realizar operaciones conjuntas para frenar la violencia y el vandalismo desatado en ese país en los últimos días. María Esther Ordóñez nos continúa informando. Militares y policías bolivianos salieron a patrullar las calles en diferentes ciudades después de que las Fuerzas Armadas y la policía decidieran actuar juntas para frenar el vandalismo desatado en el país en los últimos días. Se reportan enfrentamientos entre simpatizantes, opositores y agentes policiales en diferentes zonas de la nación, además de saqueos e incendios en locales comerciales y patrullas policiales. Las Fuerzas Armadas de Bolivia resolvieron realizar operaciones conjuntas con la policía boliviana después de que esa fuerza les informara que había sido rebasada. Y en cumplimiento a la misión constitucional, el mando militar ha dispuesto que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones conjuntas con la policía boliviana para evitar sangre y luto a la familia boliviana. Paralelamente, el ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zabaleta, presentó la noche del lunes su renuncia, aclarando que tanto su voluntad como la del capitán general de las Fuerzas Armadas fue siempre la de preservar la institucionalidad del organismo al servicio de la población. Agregó que un asunto político no se resuelve aumentando el calibre de la represión. Jamás dimos una orden para que nuestros soldados y marineros empuñen un arma contra su pueblo y jamás la daremos. El Estado que construimos es una Bolivia en la que un militar debería encarar la defensa de su patria al lado de su pueblo y nunca contra él. Por lo tanto, la responsabilidad de volver las armas contra el pueblo será de aquellos que tomaron esta decisión. Señor Carlos Mesa, señor Fernando Camacho, un asunto político no se resuelve aumentando el calibre de la represión. Las balas no son la respuesta ni la solución a un problema. Con Evo Morales fuera de Bolivia y mientras continúan las protestas, la segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, quien podría asumir la presidencia interina, ha convocado a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para superar el problema del vacío de poder y convocar a nuevas elecciones presidenciales. María Esther Ordóñez, Acción 10. Bolivianos se manifiestan frente a su embajada en Washington para celebrar la salida del gobierno de Evo Morales. María Esther Ordóñez nos continúa informando. Hasta la embajada de Bolivia en Washington llegaron a protestar residentes bolivianos celebrando la salida del expresidente Evo Morales de ese país. Aseguraron que el embajador boliviano les manifestó que respetará las nuevas decisiones que vaya a tomar el gobierno interino mientras se escuchan consignas en las que se refieren a Nicaragua. Estamos en Washington, D.C., en la embajada de Bolivia. Parece que las personas de adentro de la embajada van a salir otra vez. ¡Le toca Nicaragua! ¡Bolivia ya ganó! ¡Le toca Nicaragua! ¡Bolivia ya ganó! ¡Le toca Nicaragua! ¡Bolivia ya ganó! ¡Le toca Nicaragua! En diferentes países donde hay residentes bolivianos decidieron apostarse en las afueras de la embajada, apoyando la renuncia del exmandatario que se dio este pasado domingo en medio de las protestas que se registran en esa nación y tras conocer el informe preliminar de la misión de la Organización de Estados Americanos que realizó la auditoría al proceso electoral en el que se concluye que hubo graves indicios de fraude.
Para este martes, en horas de la tarde, se espera una sesión extraordinaria en el organismo para abordar la situación en Bolivia. María Esther Ordóñez, Acción 10. Con esta información hacemos pausa comercial y al regresar más noticias. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. El político Moisés Hassan se refirió este martes al llamado que hiciera el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, a las fuerzas sandinistas de estar pendiente de cualquier acción del enemigo. Asimismo, se refirió a la última entrevista que diera el veterano guerrillero Edén Pastora. José Abraham Sánchez conversó con él y este es su reporte. Como una acción desesperada y terrorista, calificó el comandante guerrillero sandinista y ahora disidente de Ortega Murillo, Moisés Hassan, las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien llamó a la militancia sandinista a cerrar filas a raíz de la renuncia del expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien fue parte de la tendencia política de izquierda chavista y orteguista. El acontecimiento de Bolivia ha acelerado este proceso y ha hecho que la desesperación cunda. Por supuesto, tratar de adoptar aires de matón para ver si con sus aires de matón logran atemorizar a la población. Todo lo que hacen y dicen tiene por objeto principal tratar de darle confianza a las bases cada vez más ralas que tienen. Hassan también analizó las declaraciones de otro personaje afín al gobierno, el comandante Edén Pastora, quien en un programa oficialista recomendó a Ortega buscar su relevo, como democráticamente antes se hacía mediante asamblea sandinista. No hace falta ese partido que existió en el 80. Yo recomendaría a nuestro comandante Daniel Ortega estructurar ese gran partido científico y que sea el que nos diga cuál va a ser el próximo candidato, el próximo dirigente, cuando a nuestro comandante Dios le deplore o le mande cualquier fatalidad, un derrame cerebral, una enfermedad grave. Pero a mí me preocupa que ahora obedecemos a Daniel porque lo queremos, más que por disciplina partidaria, y eso me preocupa. Mientras aquellos hablan que mi comandante se queda, de repente aparece una persona públicamente identificada con Ortega diciendo que Ortega debe irse y que ya hay que sustituirlo. De manera pues que eso, desde el punto de vista de ellos, repito, con su terrible paranoia y los terribles temores que los asedian ahora, porque no es chiche pasar de que le hagan reverencias, de andar con millones en la bolsa, esto y lo otro, de repente a ser repudiados, a que de repente hagan como hizo Evo Morales, que tiene que montarse en un avión y que quién sabe cuál va a ser su destino. Por otra parte, llamó sabuesos al Ejército y Policía Nacional de Nicaragua, a diferencia del Ejército Boliviano. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Cambiando totalmente de tema, adultos y niños presenciaron este lunes desde las instalaciones de Astronic el tránsito de Mercurio frente al Sol, fenómeno celestial que se repetirá hasta el año 2032. Puedes colocar una cámara acá, y él tiene un motor de seguimiento de búsqueda que está sincronizado con la velocidad de la Tierra. Apuntas por ejemplo, en este caso al Sol, se apunta al Sol y él va siguiendo porque se va moviendo a la misma velocidad que la Tierra se está moviendo, porque ese efecto es el efecto de la rotación de la Tierra, ese movimiento que nosotros vemos. El maravilloso fenómeno astronómico del paso de Mercurio frente al Sol fue observado por distintos extractos sociales de la capital, gracias a la Asociación Científica Astronic, que colocó un telescopio con filtro especial para que de manera gratuita la población observara cómo Mercurio, en su tránsito ante el Sol, se ve como un diminuto punto negro. Somos un país privilegiado, ya que aún América del Norte solo va a haber una parte de este evento astronómico más importante del 2019. Europa ya solo vio el final, así que tanto Centroamérica como Nicaragua nos estamos disfrutando. Desde las 6:30 de la mañana estamos disfrutando todo este evento astronómico. Lo mejor que gratuito. Totalmente gratis para el pueblo de Nicaragua
porque la Asociación Científica de Astrónomos y Astrofísicos de Nicaragua, ASTRONIC, trata de promulgar el conocimiento científico acá en Nicaragua. Lo inexplicable es cómo los griegos, sin medios científicos avanzados, determinaron que Mercurio era el más rápido del resto de planetas. Una mitología griega se llamaba Hermes. Hermes era el mensajero, era el que ayudaba en este caso a transportar mensajes y también era el más rápido. Por eso él usaba un casco y lo que nosotros conocemos alita. Pero después de los griegos, la mitología romana es el que le puso el nombre de Mercurio. Entonces prácticamente, ¿por qué? Porque observaban desde la antigüedad, desde Babilonia, ellos observaban que era un planeta completamente rápido. Bueno, pero la gran pregunta, ¿cómo hicieron ellos sin tecnología, como la que estamos viendo en estos momentos aquí, que es un puntito, como usted lo observó ahí a través del telescopio, un puntito tan pequeño, ¿cómo es posible que realmente ellos ya tenían conocimiento de Mercurio? Ahora, otro problema que tiene Mercurio, que prácticamente tiene una diferencia de 7 grados con respecto a la eclíptica. ¿Qué significa eso? Que prácticamente no todo el tiempo se ve. De manera científica, expertos de ASTRONIC explicaron a los curiosos cómo es que ocurre este fenómeno. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. A tempranas horas de este martes falleció el bebé de 18 meses que anoche sufrió graves quemaduras al incendiarse su casa en el barrio Laureles Nortes. Geraldine Domínguez nos tiene la información en vivo y en directo desde Control de Estudio. Geraldine, muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante con tu reporte. Buenas tardes, Maribel, buenas tardes, estimados televidentes. Así es, un hecho muy triste, muy lamentable. Este niño de apenas 18 meses que sufrió graves quemaduras en su cuerpecito la noche de este lunes, pues tras incendiarse la vivienda donde él habitaba con su mamá en el hospital, falleció él, se rindió a la muerte en el hospital alemán nicaragüense la mañana de hoy, y el lamentable hecho, como les repito, ocurrió en el barrio Laureles Norte, donde pues la mañana de este lunes, como podemos ver, se encontraba el Instituto de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía, en conjunto con la Dirección General de Bomberos, para realizar pues las pertinentes investigaciones de este hecho. Según informaciones brindadas, la mamá de este pequeño, identificada como Ingrid Flores Martínez, originaria de Ciuna, tenía 7 meses de habitar en la capital y trabajaba como doméstica acá en Managua, y sus jefes le daban posada en esa casa, ella cuidaba esa casa, y sus jefes vivían a 3 casas antes ahí en el barrio Laureles Norte. Resulta de que, según las informaciones que nos brindaron, la noche de este lunes, la casa se encontraba sin energía eléctrica, y la mamá del niño, con su celular ya descargado, se dirigió a la casa de sus patrones a cargar el teléfono. Dejó al niño dormido en un sofá con una candela encendida, y pues se originó el incendio, y pues causando esta tragedia pues que cobró la vida de este pequeñito de tan solo 18 meses. Mientras tanto, la joven pues no se imaginó que al ir a cargar este celular y dejar a su hijo dormido con una candela a la par, pues ocurriera esta tragedia. El papá del pequeño no fue informado en horas de la mañana de la tragedia, y pues desconcertado, vemos que en imágenes pues la casa donde se encontraba la policía para realizar las investigaciones pertinentes, y pues no se sabe aún qué acciones tomará la policía, ¿verdad?, con la mamá del menor, según pues el proceso investigativo. El papá llegó identificado como Hamilton Díaz Arauz, y pues desconcertado no dio mayores declaraciones, solo están a la espera de que el cuerpecito de su hijo sea entregado. Él falleció en el hospital alemán nicaragüense a tempranas horas de la mañana de hoy, y
pues ahorita ya el cuerpecito del niño se encuentra en el Instituto de Medicina Legal. Los patrones de esta joven madre pues se han encargado de hacer los trámites necesarios y brindar el apoyo necesario, y nosotros pues vamos a estar ampliando esta información porque se desconoce aún pues qué arrojarán las investigaciones que realice la policía y qué acciones tomarán con la mamá de este menor. Mayor información en la edición nocturna de esta lamentable noticia. Continuamos con más informaciones, ya Oscar. Gracias, Geraldine Domínguez, por todo tu reporte. Con 73 votos de la bancada del partido del gobierno se aprobó el decreto legislativo de la aprobación del contrato del préstamo entre Nicaragua, el BCE, para la ejecución del mejoramiento de carreteras y programas de agua y saneamiento en el territorio nacional. Veamos. Gracias, Yaosca Narváez, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan esta mañana en la Asamblea Nacional. En el plenario de la Asamblea se aprobó 2 préstamos que le habría otorgado el Banco Centroamericano de Desarrollo, el BCE, a nuestro país. La Asamblea Nacional, a través de la bancada del partido del Frente Sandinista, aprobó estos préstamos que suman 344 millones de córdobas que serían implementados para carretera y 256 millones de dólares para agua y saneamiento, para ser ejecutado en los próximos años. Los diputados opositores habrían dicho que ellos votaron en contra de esta resolución de préstamo debido a que no se ha esclarecido la ejecución de préstamos anteriores y temen que se esté utilizando para otros fines. Escuchemos al diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Miguel Rosales. Correspondiente por dónde va a pasar la supuesta carretera. Y entonces la pregunta es qué se está haciendo con ese dinero que se está comprometiendo para el desarrollo del pueblo nicaragüense, de sus condiciones de vida. Puede ser utilizado por el Ejecutivo para estar llenando fuentes de ingresos que no tiene totalmente asegurada cómo va a ser la forma de recaudación de ese dinero, para evitar crisis de liquidez. Y sería entonces improcedente, inconsecuente que nosotros aquí estemos aprobando préstamos que no tenemos la certeza de que verdaderamente van a ser ejecutados. Por eso, en esta situación de crisis, puede estar utilizando el gobierno de Nicaragua este tipo de financiamiento para salir adelante con sus programas y sus proyectos presupuestarios de pago de salarios, de pago de utilizar un ingreso de fuentes de dinero para otra naturaleza, pero no específicamente para hacer la ejecución de lo que se está estableciendo en este contrato. El diputado ponía de ejemplo diversos proyectos de carreteras que aún no se han visto los resultados de su ejecución. Él decía que al pedirles las explicaciones del caso a quienes ejecutan este tipo de proyectos, aseguran que en los contratos que se firman entre el BCE y el Estado nicaragüense no se estipula una fecha de aplicación o de ejecución de dichos programas de préstamos y de ejecución. Según el proyecto, para este préstamo vendría a beneficiar carreteras en Puerto Cabezas, Chinandega, Managua, entre algunos de las ciudades y departamentos que estarían siendo beneficiados con la ejecución de carreteras en nuestro país. Yo regreso la señal con Maribel. Gracias, Michelle. Continuamos informándonos contigo, y es que diputados sandinistas en la Asamblea Nacional aprueban decreto que ratifica el ingreso de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines humanitarios. Como nos informa Michelle Polanco, dicha autorización es para el primer semestre del año 2020. Te escuchamos. Buenas tardes nuevamente. Así es, Maribel. Estas resoluciones son resoluciones, decían los diputados, que se realizan en contextos normales, con cierta regularidad, y no dejaría o no sería un trámite
de mayor envergadura si no fuese el contexto en el que nos encontramos. Los diputados opositores aseguran que la presencia de efectivos militares de países como Rusia, Venezuela y Cuba, por ejemplo, se prestan a ser interpretados de otra manera y que podrían estar siendo utilizados para más bien continuar estas tácticas represivas en contra de la ciudadanía. Vamos a ubicar las declaraciones de los diputados de oposición que aseguraban es riesgoso la presencia de estos militares de estos países. Decían que a lo largo del próximo año podrían estar visitando aproximadamente 200 efectivos de las fuerzas venezolanas. Un ejemplo. La iniciativa, los Estados Unidos siempre traen tropas y ellos ayudan muchísimo, incluso han traído hospitales, escuelas, y también hay bastante lucha contra el tema del narcotráfico, hay entrenamiento. Esa parte es positiva, pero eso cuando se trata de tiempos normales. Ahora que estamos en crisis, están viniendo tropas venezolanas, cubanas y rusas, y nosotros, ustedes saben que consideramos que estos ciudadanos han estado apoyando al régimen de Ortega y en consecuencia nosotros no vamos a dar una autorización para que ingresen cuando sabemos que en un momento de crisis podrían utilizarlos para más represión. Ese es el motivo por lo que hemos votado en contra. Ahora, el ejército ha de alguna... Estas son las palabras de Jimmy, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista. También conversamos con el diputado del Partido Conservador, Alfredo César, quien decía que además de estas circunstancias que ya señalaba el diputado Blandón, está también el hecho de que el ejército no brinda ningún tipo de informe acerca de estas visitas que realizan este tipo de tropas. Unas acciones humanitarias. El fondo en sí no es problemático para nosotros porque es usual entre todos los ejércitos del mundo. El problema radica en que desde hace más de 2 años el Partido Conservador ha votado en contra de estos decretos porque estamos insistiendo en que el ejército tiene la obligación de informar aquí al pueblo de Nicaragua a través de los diputados qué ocurrió con la autorización que se le da de previo. Es una autorización bastante general, aunque va diciendo el número de tropas, es bastante general. Y luego viene en el siguiente semestre a pedir otra autorización sin haber informado qué ocurrió. Nosotros creemos que es necesario que haya rendición de cuentas y transparencia de parte del ejército, que se acostumbre a eso. Aquí no debe haber nada secreto para el pueblo de Nicaragua, excepto cosas que afectan la seguridad nacional, que en este caso no es así. Entonces ellos deberían de informar y decir, bueno, con la autorización tal de tropas de Venezuela ocurrió esto. Con la tal de la nave norteamericana ocurrió esto, se hizo, no se hizo y por qué. A pesar de la oposición por parte del Partido Liberal Constitucionalista y también del diputado del Partido Conservador, la resolución en donde del decreto que ratifica el ingreso de naves, aeronaves, personal militar extranjero con fines humanitarios fue aprobada con más de 70 votos de parte de la bancada del partido de gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y se espera que el próximo año, en este primer semestre, pues vengan de manera escalonada diversas misiones de estos militares de los diferentes países hermanos. Vamos a continuar con Maribel Montenegro, que tiene más para usted. Gracias, Michelle, por tu reporte. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. El veterano guerrillero de la Revolución Sandinista, Edén Pastora, sorprende al solicitar un nuevo sucesor para el Frente Sandinista. Expertos señalan que el partido pertenece a la pareja presidencial. Valesca Rivera con el reporte completo. Ante la renuncia del exmandatario Evo Morales surgen dudas sobre la situación en Nicaragua y el futuro del actual partido de gobierno. El ex guerrillero Edén Pastora señaló en una entrevista que es necesario formar un congreso y tener un sucesor del presidente Daniel Ortega. Organizar científicamente el Partido Liberal, el Partido Sandinista, con sus asambleas de barrios, de comarcas, municipales, departamentales, la gran Asamblea Nacional,
y organizar de verdad y de fondo el Congreso Nacional, estructurar ese gran partido científico y que sea el que nos diga cuál va a ser el próximo candidato, el próximo dirigente, cuando a nuestro comandante Dios le deplore o le mande cualquier fatalidad, un derrame cerebral, una enfermedad grave, una vejez dentro de 10, 12 años, una muerte segura. A mí me preocupa que ahora obedecemos a Daniel porque lo queremos, más que por disciplina partidaria, y eso me preocupa. Que le hagamos caso a Daniel porque lo queremos y que estemos dispuestos a dar la vida por lo que Daniel nos enseña, por lo que Daniel nos dicta. Miembros de la oposición destacan que este es un partido inexistente en el que los dueños son la pareja presidencial. Mire, a mí me quedó una duda en lo que dijo don Edén, porque no sé de qué está hablando. ¿Cuál partido? El partido es Daniel Ortega y la señora. Ya el partido histórico del cual proviene él y otros viejos militantes sandinistas, eso ya no existe. Convirtieron a esa organización que tuvo un rol interesante, trascendente en la historia política de Nicaragua al haber derrocado una dictadura, se ha convertido en un partido de bolsillo que lo maneja una familia. Eso nada tiene que ver ni con revolución, mucho menos con democracia. De darse elecciones, Ortega debe pensar en el futuro del partido, señala Bosco Matamoros. Yo creo que el presidente Ortega, ante esta situación que se presentó en Bolivia, debe de pensar de alguna forma en su legado, es decir, cuál es el partido sandinista que va a existir en Nicaragua en estos años hasta el 2021 y después, por una parte. Para Acción 10, Valesca Rivera. Renuncian a juicio y se declaran culpables los dos sujetos acusados por el asesinato y violación de una joven de 28 años y una adolescente de 15, crimen ocurrido en agosto pasado en una comunidad de La Trinidad en Estelí. Detalles en el siguiente reporte. Durante la continuidad del juicio, Genaro Rayo González y su primo Jimmy Laguna González, acusados por el crimen de Marta Mairena Castillo, de 28 años de edad, y su asistente del hogar, Tania María Ramos, de 16 años, renunciaron al proceso judicial y admitieron los hechos. En todo momento esperábamos esto, porque obviamente ellos son culpables de lo que hicieron, y por lo tanto pues, no quedaba otra que declararse culpable. Genaro fue acusado como principal autor del delito de femicidio en perjuicio de su expareja Marta, asesinato y violación de Tania y lesiones psicológicas contra los dos hijos menores de edad de la primera víctima, mientras que Jimmy, quien en un principio estaba como cómplice, al final se le imputó el delito de encubridor. Él aceptó su culpa, aceptó que él la mató. Y sí, yo confío que sí, le van a dar la pena que se merece. En el momento en que los acusados eran llevados desde el complejo judicial de Estelí hacia el sistema penitenciario, los ánimos se caldearon entre familiares de las víctimas y de los acusados. Motines me pegó una pechada y me rajó mi camisa solo por el delito de reclamar justicia por la muerte de mi hermana. Es un antimotín de los de Managua, un hombre moreno bajo. Se pone como que es un ídolo el que va saliendo y es un asesino el que va saliendo, un violador. El crimen ocurrió la noche del 11 de agosto del presente año en la comunidad de La Concepción, municipio de La Trinidad, departamento de Estelí. El Ministerio Público pidió 87 años de cárcel para Genaro y 3 años y medio para Jimmy. La lectura de sentencia fue programada para el próximo 27. Gracias por continuar con nosotros. Párrocos de las diferentes iglesias realizarán el novenario y el grito en diciembre pese al constante asedio de la policía en los templos, asegura Monseñor Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua. Detalles con Valesca Rivera. ¿Quién causa tanta alegría? El grito de este próximo 7 de diciembre se realizará en horas tempranas en algunas iglesias del país de cara al asedio que sufren constantemente feligreses, señala el padre Carlos Avilés. Estamos haciéndolo de manera normal, claro que el día de la gritería lo vamos a hacer más temprano, como el año pasado va a ser un poco más temprano. Pero en cuanto al rezo de la novena, por lo menos en mi parroquia, en mi sector, empiezan a las 4 de la tarde, pues una hora de 4 a 5, después la misa ya
Entonces no esperamos ningún problema en ello. A veces recibimos informes de algunas parroquias de que hay presencia policial y desde luego que intimida, pues a algunos fieles los intimida, a otros les da más valentía llegar, pero a otros les intimida un poquito la presencia policial, pues. Porque la iglesia no es solo los sacerdotes, obispos religiosos, la mayoría de la iglesia es el pueblo, son los fieles. Entonces la iglesia va a reflejar lo que el pueblo está viviendo y así, pero no detenemos las actividades, aunque sea más reducido, más temprano, lo que sea, pero seguimos adelante en la evangelización, el anuncio de la palabra de Dios. En cuanto a las declaraciones emitidas por el presidente Ortega contra la Iglesia Católica, el párroco señala que se deben al pueblo. Y unos cuantos sepulcros blanqueados que son parte de la conspiración y que andan buscando la paja en el ojo ajeno. En primer lugar, él habla para sus seguidores. Entonces yo no le hago caso, pues, porque él está hablando a los que lo siguen a él. La realidad, el pueblo sabe cuál es la realidad de lo que estamos viviendo. En primer lugar. En segundo lugar, la misma palabra de Dios dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mira, dice que por los frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Yo puedo pasar hablando de la palabra de Dios todo el día. ¿Qué fruto es el que doy? ¿Qué fruto es el que estoy dando? De miedo, de muerte, de tristeza. Para Acción 10, Valesca Rivera. Jocelyn Rojas nos desarrolla las noticias recibidas este martes a través de nuestra línea de WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Dos sujetos armados y a bordo de una motocicleta fueron detenidos en la calle de los 1000 metros, ubicado por el barrio La Fuente. Según lo que refieren los denunciantes, es que los hombres pretendían realizar un asalto que al final fue frustrado por los pobladores de ese sector. Uno de los sujetos escapó del lugar, sin embargo, el otro, que fue amarrado de sus manos, fue entregado a las autoridades de la Policía Nacional. Intransitable se ha vuelto una de las calles del barrio 19 de julio, según nuestros reporteros 10. Tienen meses con un manhole rebasado y por más que han hecho el llamado en reiteradas ocasiones a las autoridades de Enacal, no han obtenido una respuesta positiva. Los pobladores de ese sector, ubicado por la terminal de la 113, temen por una epidemia donde los más vulnerables son los niños y ancianos. Pobladores de comunidades cercanas a San Rafael del Sur denuncian la falta de atención por parte de los encargados del Centro de Salud Los Gutiérrez Norte. Según nos reportan este martes, eran las 10 de la mañana y los pacientes esperaban desde muy tempranas horas para ser atendidos. Habitantes de una comunidad ubicada por el kilómetro 13 de la carretera vieja a León denuncian la falta de agua potable desde hace varios días. Los afectados hacen el llamado a las autoridades correspondientes a través de este medio. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Al menos 2.000 comerciantes inician fines de semana de descuentos con la esperanza de mejorar sus ventas y sus ingresos en estos 2 últimos meses del año. Tenemos todos los detalles con Valesca Rivera. El tradicional Black Weekend, que se lleva a cabo los últimos fines de semana del mes de noviembre, se realizará en diferentes mercados del país. Tenemos 22, 23, 24, no me equivoco la fecha, del fin de semana, y después 29, 30 y 1 de diciembre. Esos son los 2 fines de semana de Black Weekend con mega descuentos. Todas las tiendas y comercios de todos los mercados de Nicaragua están dispuestos aquí. Hoy tuvimos una representación de los presidentes de los comerciantes de esos mercados, pero también la gran empresa se está sumando a estos descuentos de Navidad. Yo anunciaba hoy, ya se anunció, ya Andiva el 15 de noviembre, con casi 10.000 emprendimientos nuevos se están generando 53.000 nuevos empleos.
todavía nos queda mucha gente, más de casi 300.000 que quedaron desempleados en este país. Entonces seguimos haciendo lo nuestro para tratar de cómo amortiguar el golpe que hemos estado recibiendo en la economía. Se contempla que en esta actividad participen más de 2.000 comerciantes que ofrecerán descuentos a toda la población. Se tiene entendido que va a ser, ¿verdad?, a las 8 de la mañana y se va a expandir el horario, ¿verdad?, hasta que los clientes decidan comprar. Los esperamos y estamos ansiosos de que nos compren, que se lleven lo necesario, que se lleven lo que les gusta, que se lleven y que puedan sobre todo satisfacer sus necesidades del hogar. Hay muchas de la canasta básica que van a estar en descuentos y es una buena oportunidad para tener todos los productos para las noches navideñas y sobre todo las noches de fiesta de diciembre. Esa estrategia comercial se llevará a cabo con el fin de mejorar el comercio con el ingreso de los aguinaldos. Para Acción 10, Valesca Rivera. Comerciantes de Madrid manifiestan un alza en los productos perecederos debido a las lluvias del mes de octubre. Detalles con Jagdiel Rivera. Comerciantes de verdura que ofrecen sus productos en las afueras del mercado municipal de Somoto manifestaron que los precios de los perecederos tuvieron una alza hasta el 50%. Sí, ahorita una cajilla de tomate vale 600 córdobas. ¿Cuánto vale? 600 córdobas. ¿Y estaba cómo? Y estábamos comprando a 300, a 2,5, a 200 pesos, pero la papa ahorita es otra que experimentó una alza ahorita. ¿Cuánto vale? Ahorita la papa nosotros casualmente estamos comprando a 8,5 el quintal, donde lo estábamos comprando a 600 pesos. Los comerciantes expresaron que estos tuvieron alza en los productos debido a que las lluvias que cayeron durante el mes de octubre dañó los caminos, por lo que la sacada es mucho más difícil. Ya los productores son pocos los que lo están sembrando por la misma situación porque se ha dado, ¿me entendés? Que no hay financiamiento. Los productores, si sembraban una manzana, están sembrando media manzana. Si sembraban 5.000 plantas, están sembrando 2.500 plantas. Ahorita la venta, vos sabés que uno aquí busca cómo acomodarse para que el consumidor siga consumiendo, ¿me entendés? Claro que ya no te consumen la gran cantidad que te consumían. Un ejemplo, si más antes la gente compraba 3 libras de tomate, ahora están comprando 1 libra de tomate. Lo que es la papa, si compraban sus 4 libras, vienen a comprar 2 libras. Entonces uno busca aquí formas como, ¿me entendés?, ayudarnos mutuamente, tanto el consumidor como uno que lo está distribuyendo. Los comerciantes expresaron que las ventas han estado muy bajas debido a la crisis sociopolítica que atraviesa el país. En Madrid, les informó Jagdiel Rivera Cornejo. Tenemos una nota de duelo, se invita a misa de cuerpo presente de quien en vida fue el ingeniero Julio Norori Gómez en la iglesia San Agustín a las 3 de la tarde y sus honras fúnebres en Jardines del Recuerdo el día de hoy. Por su presencia, la familia doliente les quedará agradecida. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Cruz Roja Nicaragüense convoca el 6º Cruce Acuático 2019 a realizarse en Las Peñitas. Asimismo, informan sobre la rifa anual de un automóvil. Veamos. Con el objetivo de recaudar fondos, Cruz Roja Nicaragüense Filial León realizará el 6º Cruce Acuático con un recorrido de 5 kilómetros desde la Bocana de Las Peñitas hasta la plazoleta del Hotel Lacayo, en agua abierta estilo libre. Este año nuevamente Cruz Roja Nicaragüense hará el lanzamiento del cruce acuático que hemos venido desarrollando año con año. Esto también es un entrenamiento que permite desarrollar las habilidades, las capacidades de nuestros voluntarios, pero también de personas externas a nuestra organización, como la Confederación de Natación de Nicaragua, de la cual también son parte. Este cruce, el presidente Marzo lo va a estar explicando en mayor detalle. Esto se va a dar el día 8 de diciembre y esperamos una concurrencia de 150 atletas. La inscripción tiene un valor de $3 y esperamos también participantes y colegas de Cruz Roja de Costa Rica, Honduras y El Salvador. Esperamos, ¿verdad?, aproximadamente unos 30 participantes, colegas de estas sociedades nacionales, y yo quiero agradecer a todos los medios de comunicaciones que son los que hacen posible llegar al corazón, al oído y a las mentes de estas iniciativas. La inscripción tendrá el costo de $3 por persona y se realizará
el sábado 8 de diciembre. Los requisitos de la Junior, edad de 13 años a 17, partida de nacimiento, carta de su padre o tutor y presentarla a la esquela de inscripción. Esa es por la categoría Junior. En la juvenil, edad de los 18 a los 24 años, documento de identidad, cédula, pasaporte o licencia de conducir y presentar la ficha de inscripción. En la máster, edad entre los 25 a más, documento de identidad, pasaporte o cédula. Esto lo pueden hacer acá, como les decía, en la oficina de coordinación de filiales o allá en León, del Ignacio Iván Montenegro, una cuadra abajo. Esas son las inscripciones, ya están abiertas. Por otra parte, a partir de hoy, arranca la rifa de un carro sedán año 2020. Cada acción tendrá el costo de 60 córdobas. El sorteo será con el de Lotería Nacional el 22 de febrero del año 2020. También agradecemos a los centros comerciales y a las gasolineras que siempre hemos contado con su apoyo y esperamos que este año también nos vuelvan a brindar la mano. Como dijo don Marcio, pueden encontrar a nuestros voluntarios, ellos van a estar debidamente identificados con las camisas de Cruz Roja, con su carnet, gorras, o sea, que ustedes puedan saber que realmente son de la institución. Las acciones se pueden adquirir en todas las gasolineras del país y centros comerciales, así como las filiales de Cruz Roja Nicaragüense a nivel nacional. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Ahora les presentamos nuestro segmento deportivo con Iván Zavala. Felicitamos de manera muy especial al niño Luciano Fonseca López por cumplir un año más de vida. Muchas bendiciones. Asimismo felicitamos a la señora Coralia Gaitán por arribar a un año más de vida. Lo felicitan sus hermanas y demás familiares. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado.